Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión revisaremos un taller de cateterismo cardíaco para su correcta interpretación y su fácil análisis. Como antecedentes históricos de la coronariografía y el cateterismo cardíaco como tal, tenemos que el primer personaje que logra documentar este tipo de procedimiento en humanos es el doctor Werner Forsman en el año de 1929. Este personaje se interesó por el cateterismo cardíaco después de haber experimentado en cadáveres humanos, advirtiendo lo fácil que era guiar un catéter de origen urológico hasta ese momento por las venas del brazo hacia la aurícula derecha. Él pues se disecaba sus propias venas y dirigía los catéteres urológicos hacia su propia aurícula mediante un control fluoroscópico y un espejo. Esto pues le permitió a él documentar el primer cateterismo cardíaco en humanos con técnica radiológica. En el año de 1930, un año después de este hecho, los doctores Jiménez Díaz y Sánchez Cuenca confirmaron que era posible alcanzar la aurícula derecha desde una vena periférica, en este caso el brazo, por medio de una cánula y un catéter de origen uretral. Ellos midieron el contenido de oxígeno de las venas periféricas y de la aurícula derecha, así como la diferencia de oxígeno que existía a nivel de arterias y venas a nivel central. Más tarde, y ya durante la época de los 40, el doctor Cornaut y el doctor Rangers trabajaron junto al doctor Richards, esto para el desarrollo de catéteres o dispositivos que iban a ayudar como tal al cateterismo cardíaco, ganando así en 1956 junto al doctor Forsman el premio Nobel por estos avances. Asimismo, en 1947, el doctor Zimmermann logra el primer cateterismo o se interesa por el cateterismo del lado izquierdo. Esto logrado a través de las arterias periféricas, alcanzando el corazón de este lado. Sin embargo, la introducción de los catéteres y la técnica se perfeccionaría hasta 1953, cuando el doctor Selinger utiliza o propone su técnica, la cual se sigue utilizando hasta hoy en día. En 1958, el doctor Sones utiliza o realiza la primer coronariografía selectiva sobre tanto el tronco derecho como el tronco izquierdo, que esto fue un parteaguas para el desarrollo de la coronariografía como la utilizamos o como la conocemos hoy en día. Posteriormente, en el año de 1967, el doctor Melvin Jotkin fue un radiólogo formado con el doctor Sons, introdujo y perfeccionó un sistema de acceso femoral de un catéter a través de la ingle y no de forma quirúrgica por la vía braquial como lo hiciera Sons tiempos pasados. Asimismo, él introdujo la técnica de Jotkin de angiografía coronaria que se usa hoy en día en la mayoría de los laboratorios de cateterismo de todo el mundo. Asimismo, ayudó a perfeccionar gran parte del material, introdujo nuevas sondas, nuevas cánulas, las cuales se siguen utilizando hasta hoy en día. Posteriormente, hacia el año de 1968, el doctor René Favaloro fue el que difundió de forma masiva la coronariografía, esto tras la realización de la primera cirugía de revascularización coronaria en la Cleveland Clinic, esto utilizando la bomba de circulación extracorpórea, realizando un puente venoso a una arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior va a discurrir a lo largo del surco interventricular anterior y va a proporcionar la vascularización de la pared anterior y anterolateral del ventrículo izquierdo mediante los vasos diagonales y a los 2/3 anteriores del tabique interventricular gracias a las ramas septales, las cuales podemos ver en la imagen. El número de ramas diagonales y septales pues va a ser muy variable, la cual pues la descripción coronaria únicamente las va a numerar secuencialmente según aparezcan. La arteria descendente anterior se clasifica en tipo 1 si no llega a la punta del ventrículo izquierdo, en tipo 2 si alcanza la punta del ventrículo izquierdo y en tipo 3 si llega y envuelve alrededor de la punta del ventrículo izquierdo, revascularizando o vascularizando también la parte posterior de esta.
La arteria circunfleja va a recorrer el surco auriculoventricular izquierdo y va a proporcionar ramas a la aurícula izquierda y ocasionalmente dará lugar a una rama sinoauricular en el 40% de los casos aproximadamente. La arteria circunfleja también va a vascularizar la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo con ramas llamadas marginales obtusas, las cuales igualmente se van a enumerar según la secuencia en la que aparezcan, como las arterias diagonales, por ejemplo. En cuanto a la arteria coronaria derecha, va a tener su origen en el seno de Valsalva derecho y va a discurrir por el surco auriculoventricular derecho. Asimismo, va a encontrar o vamos a tener que las primeras ramas proximales que va a dar esta arteria van a ser ramas auriculares para la aurícula derecha, una rama para el nodo sinoauricular, o arteria del nodo, en el 60% de los casos, y la rama del cono que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho. Una vez que alcanza el borde agudo del ventrículo, la arteria coronaria derecha da la rama marginal aguda. A continuación, la arteria coronaria derecha va a continuar hacia la cruz del corazón, que es donde el surco auriculoventricular se cruza con el surco interventricular posterior. Aquí se va a dividir en arteria descendente posterior y ramas posterolaterales. Otro aspecto importante a la hora del estudio anatómico de las coronarias es la dominancia. Esta pues va a estar dada sobre todo por dónde nace la arteria descendente posterior y los ramos posterolaterales. Puede ser derecha, izquierda o estar equilibrada según sea el caso. Cerca del 80% de la población va a mostrar una dominancia derecha, lo que quiere decir que la arteria descendente posterior y las ramas posterolaterales van a nacer a partir de la coronaria derecha, mientras que el 10% va a tener una dominancia coronaria izquierda, con lo cual la descendente posterior y las ramas posterolaterales van a provenir directamente de la arteria circunfleja, y el 10% restante va a presentar una codominancia o dominancia coronaria equilibrada, con lo cual la arteria descendente posterior van a ser a partir de la coronaria derecha, mientras que las ramas posterolaterales van a hacerlo a partir de la coronaria circunfleja. Otras condiciones que nosotros debemos de estudiar de forma separada, sobre todo porque pueden inducir a errores a la hora de la interpretación de las coronariografías, son los puentes miocárdicos y el espasmo de la arteria coronaria. Los primeros no son una lesión coronaria como tal, aunque a largo plazo pues, pueden inducir un daño local en estas. Es posible que se puedan confundir con una estenosis coronaria porque los puentes pues, van a causar en ocasiones defectos de llenado. Los puentes como tal no son otra cosa más que un segmento de las arterias epicárdicas que van a descender a través del miocardio en una distancia variable, y estos pueden aparecer aproximadamente al 5 al 10% de los pacientes y habitualmente van a afectar a la descendente anterior. Como van a discurrir por el miocardio, a la hora de la sístole es posible que nosotros encontremos algún defecto de llenado. Sin embargo, durante la diástole y la relajación vamos a encontrar que este defecto de llenado desaparece como tal. Aunque no se cree que los puentes pues lleguen a tener alguna relevancia hemodinámica, en la mayoría de los casos sí se ha asociado estos puentes con anginas, arritmias, función ventricular reducida e incluso muerte precoz tras el trasplante cardíaco. Se puede plantear algún tratamiento con beta bloqueadores en caso de que aparezcan síntomas. Sin embargo, como ya lo mencionamos, en la mayoría de las ocasiones no va a representar ningún efecto hemodinámico. La otra condición que es importante revisar es el espasmo de las arterias coronarias. Este espasmo va a consistir en la restricción u oclusión focal reversible y dinámica de las arterias coronarias, que va a ser causado por la constricción de las células de músculo liso de la pared del vaso. El espasmo coronario puede ser prolongado y puede causar incluso angina de Prinzmetal y dar lugar a alteraciones transitorias del electrocardiograma. Se tienen identificados algunos factores de riesgo como fumar, el consumo de cocaína, el consumo de alcohol, la radiación intracoronaria y la administración de medios de contraste. Una vez que ocurre este espasmo coronario, puede ser fácil romperlo a través de la administración de acetilcolina,
directamente en el vaso o la administración de nitroglicerina. Asimismo, una prueba muy fácil para inducir nosotros este espasmo coronario en caso de que se sospeche que tengamos esta condición es la hiperventilación durante la coronariografía y esto puede inducir al espasmo. Asimismo, la administración de maleato de orgonovina puede ser otro medio para inducir el espasmo en caso de que sospechemos de esta condición. Dentro de las proyecciones angiográficas vamos a encontrar que tenemos sobre todo 5 variantes que se pueden combinar entre sí para obtener diferentes imágenes como vamos a ver más adelante. Estas proyecciones pues van a estar dadas o van a estar determinadas por el amplificador de imagen y no por el emisor de los rayos X. Es decir, si tenemos a nuestro paciente de cúbito supino, una proyección antero-posterior sería en cuanto tengamos nosotros el amplificador de la imagen por arriba de nuestro paciente. Si queremos una proyección oblicua derecha, será cuando este amplificador se mueva a la derecha del paciente y viceversa, si la queremos del lado izquierdo, será cuando se mueva al lado izquierdo del paciente. En cuanto a las proyecciones craneales y caudales, las craneales será cuando nosotros movamos nuestro amplificador de imagen hacia la cabeza del paciente y caudal hacia los pies del paciente. Cada una nos puede dar diferentes grados, sin embargo vamos a encontrar que cada laboratorio hemodinámico pues va a tener su secuencia especial o ejes determinados en los cuales van a mostrar la mayoría de las proyecciones angiográficas. Dentro de las proyecciones más utilizadas vamos a encontrar la oblicua anterior derecha de 30 grados aproximadamente. Esta va a encontrar o va a visualizar en la coronariografía y del lado izquierdo la descendente anterior, sus ramas y la circunfleja, mientras que si realizamos la coronariografía derecha va a visualizar la descendente posterior. Esta no es buena para ver la primera ni la segunda porción de la coronaria derecha, sin embargo la parte distal es bastante visible. Asimismo, si nosotros tenemos esta misma proyección, la oblicua anterior derecha con angulación craneal, vamos a visualizar los vasos diagonales de la descendente anterior, así como la arteria circunfleja y sus ramos obtusos marginales. Otra de las proyecciones que nosotros vamos a encontrar de forma habitual va a ser la oblicua anterior izquierda. Esta puede variar en rango de grados, desde los 20 a los 45 grados aproximadamente, pero nos mostrará a grandes rasgos cuando nosotros realizamos la coronariografía izquierda, la descendente anterior y sus ramas diagonales, así como la circunfleja y sus ramas. Esta pues no va a ser buena para ver el tronco izquierdo. Sin embargo, cuando nosotros le damos una rotación craneal a esta misma imagen, pues vamos a poder visualizar de forma adecuada el tronco del lado izquierdo. Asimismo, cuando utilizamos esta proyección en una coronariografía derecha, vamos a visualizar las primeras porciones de la coronaria derecha, lo cual no pasaba con la proyección que comentamos anteriormente. Sin embargo, pues no va a servir para ver las últimas porciones de la coronaria derecha, como ya lo mencionamos, tanto la descendente posterior como sus ramos posterolaterales. Otra proyección importante es la oblicua anterior izquierda con una rotación caudal. Esta generalmente se va a dar con una rotación oblicua de 30 a 50 grados y una rotación caudal de 30 a 40 grados aproximadamente. Esto nos va a permitir ver de una manera adecuada el tronco, la porción proximal de la descendente anterior, el ramo intermedio y la circunfleja. Esta vista se le conoce comúnmente con el nombre de Spider View. A manera de resumen, como vamos a poder nosotros visualizar la arteria coronaria izquierda según las diferentes proyecciones, con una proyección oblicua anterior izquierda y con una rotación caudal, vamos a poder ver lo que es la vista de araña, proyección de araña o Spider View, la cual nos va a ver
el tronco coronario izquierdo, el segmento proximal de la descendente anterior y la circunfleja y el ramo intermedio si es que este está presente. En una proyección oblicua anterior izquierda con una rotación craneal, vamos a poder visualizar de manera adecuada la arteria descendente anterior en su porción media y distal y las ramas de esta, así como la circunfleja. En caso de que tengamos nosotros una dominancia izquierda, vamos a poder visualizar de manera adecuada la descendente posterior y las ramas posterolaterales que van a provenir de la circunfleja. Con una proyección oblicua anterior derecha con una rotación caudal, vamos a poder visualizar toda la descendente anterior y las ramas de esta, la circunfleja y las ramas de esta que serían como tal las obtusas marginales. Y con una proyección oblicua anterior derecha con rotación craneal, vamos a encontrar que podemos valorar de manera adecuada la descendente anterior en su parte media y distal, así como las ramas de esta, la arteria circunfleja y las ramas de esta. Para el estudio y descripción de la arteria coronaria derecha vamos a encontrar nosotros tres proyecciones importantes. La primera sería una oblicua anterior izquierda, generalmente a 45 grados. Esta nos va a permitir evaluar de manera adecuada la arteria coronaria derecha a lo largo del surco auriculoventricular. La segunda proyección importante es la oblicua anterior izquierda con una rotación craneal aproximadamente 30 grados, aunque esta puede ser variable. Esta nos va a mostrar de manera adecuada la arteria descendente posterior, las ramas posterolaterales y nos va a mostrar de manera adecuada la arteria coronaria derecha tras la cruz. Asimismo, la última proyección que nos resulta interesante a la hora del estudio de la coronaria derecha sería la oblicua anterior derecha aproximadamente a 30 grados, aunque esto puede variar un poco. Aquí nos va a mostrar de manera adecuada la arteria descendente posterior, las ramas septales de la descendente posterior, las ramas del ventrículo derecho, así como ramas marginales agudas. Otras de las clasificaciones que es importante nosotros conocer para la correcta interpretación de los reportes de las coronariografías es la clasificación de las lesiones según la AJA. Esta la va a dividir sobre todo en tres, tomando en cuenta la longitud de la lesión, la concentricidad, el ángulo que pueden llegar a tomar estas lesiones, el contorno, si las lesiones o las arterias se tornan tortuosas o no, y según también el tiempo a partir de la oclusión total. Asimismo, vamos a encontrar la clasificación de TIMI, esto sobre todo para evaluar el flujo distal a una lesión, encontrando que un flujo TIMI cero no va a haber penetración del contraste más allá de la estenosis, lo cual va a decir o nos va a proyectar que tenemos una estenosis del 100% aparentemente. En un flujo TIMI 1, la penetración del contraste va más allá de la estenosis, pero sin una perfusión del vaso distal. Es decir, vamos a tener una estenosis de aproximadamente el 99%. En un flujo TIMI 2, el contraste va a alcanzar el vaso distal, pero con una velocidad de llenado o de eliminación reducida en comparación con otras arterias coronarias. Aquí vamos a tener nosotros, o se va a traducir como una oclusión parcial o una perfusión parcial, y un flujo TIMI 3 va a ser en aquel en el cual el contraste alcance el vaso distal y se elimine con la misma velocidad con la que lo hacen las demás arterias coronarias. Otra clasificación importante va a ser la clasificación de Rentrop, la cual pues va a medir la circulación colateral coronaria que existe cuando existe alguna ausencia de flujo o una interrupción de flujo. Un grado 0 va a haber una circulación colateral totalmente ausente. Un grado 1 va a haber una muy pobre circulación colateral, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, la imagen B. Un grado 2, un llenado lento con una opacificación parcial del vaso receptor, como lo podemos ver nosotros en la imagen del lado derecho, en la imagen C. Y un grado 3 que va a presentar un buen llenado del vaso receptor, como lo podemos ver en la imagen D. En cuanto a las lesiones en las bifurcaciones, vamos a encontrar que vamos a tener diferentes clasificaciones, sin embargo, pues de las más utilizadas es la clasificación de Medina.
Esta clasificación de Medina va a otorgar tres números como tal, siendo el primero el que va a corresponder al vaso principal del cual se va a bifurcar. Eh, el segundo número va a corresponder a la primera rama en sentido antihorario y el tercer número, perdón, va a corresponder al segundo vaso en sentido antihorario, pudiendo así clasificarse como una lesión tipo 1-1-1 si es que tenemos presentes obstrucciones en los tres vasos, 1-1-0 si tenemos obstrucción en el vaso principal, en el primer vaso antihorario y no tenemos obstrucción en el segundo vaso antihorario y así sucesivamente. Dentro de los factores que más frecuentemente nos llevan a una interpretación incorrecta de las coronariografías, suelen ser el inadecuado número de proyecciones que nos suelen mostrar. Aquí pues no hay como tal un número estimado o un número adecuado, sin embargo sí se recomienda que sean dos o más para cada segmento de arteria coronaria, sobre todo pues para tener una visualización completa del vaso. Asimismo, una inadecuada inyección del contraste, ya sea por fugas o por una adecuada presión en el vaso o una inyección del contraste súper selectiva, nos puede llevar a errores en la interpretación de este tipo de estudio. Asimismo, tanto las variantes anatómicas como los puentes miocárdicos y el vasoespasmo, pues nos pueden inducir a errores, sobre todo porque pueden aparecer como segmentos oclusivos, sin ser propiamente segmentos oclusivos, como ya lo comentamos con anterioridad en esta plática. Y las oclusiones totales, pues nos van a dificultar sobre todo la correcta visualización de la mayoría de los vasos, asimismo, pues no permitiendo un análisis completo de la anatomía completa. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.